Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Y bueno, les voy a platicar un poquito acerca de obesidad sarcopénica. ¿Y ahora? Listo. Pues bueno, la intención aquí es primero empezar a describir cada uno de los conceptos para después unirlos. Todos sabemos qué es obesidad, o sea, es un término bastante bien conocido y bueno, sabemos que finalmente la obesidad se define como el aumento desproporcionado de las reservas de tejido adiposo, que estos pueden ser resultado de un periodo ya sea de semanas o bien meses, incluso años, de un balance energético que no es neutro, que es un balance energético positivo, el cual tiene una mayor cantidad de energía ingerida respecto a la gastada. Y bueno, le digo, en cuanto a obesidad no hay ningún problema porque todos lo conocemos muy bien. Ahora, en cuanto al término de sarcopenia, ¿qué es sarcopenia? Bueno, la sarcopenia es un síndrome que se caracteriza por una pérdida gradual y generalizada de la masa muscular esquelética, así como de fuerza. Y bueno, ¿qué conlleva esto? Tiene un riesgo importante en la calidad de vida del paciente, en la morbilidad y en la mortalidad. Finalmente, eso es lo que nos concierne a nosotros. ¿Por qué? Porque el hecho de que un paciente no tenga un adecuado aporte proteico o una adecuada reserva magra le compromete su funcionalidad y obviamente aumenta su riesgo de mortalidad. Si vemos, es un término bastante nuevo, por así decirlo. Fue en 1989 cuando el Irwin Rosberg lo propuso. Y bueno, el término se puso de la siguiente manera. Sarcopenia salió del griego sarx, que es carne, y penia, de pérdida, para describir el descenso de la masa muscular relacionada con la edad, que originalmente en aquel entonces fue en personas mayores, en adultos mayores. Sin embargo, hemos visto que este término y la sarcopenia no necesariamente solo es presentado en adultos mayores. Bueno, ¿cuáles fueron los principales puntos de corte usados para la sarcopenia? Bueno, hay dos diferentes autores que han hecho mucha investigación sobre esto. Uno de los principales autores es Baumgartner y Janssen. Y bueno, ¿cómo definió el primer autor? La primera definición de sarcopenia fue la masa muscular esquelética pendicular dividida sobre la altura en metros al cuadrado, eso sí, parecido al índice de masa corporal. Y bueno, lo definió como dos desviaciones estándar o más por debajo de los valores de referencia, y los valores de referencia eran adultos jóvenes y saludables, y este estudio se hizo con DEXA. En el caso de Janssen propuso algo similar, pero él decidió mejor convertir la masa muscular esquelética absoluta en un porcentaje de peso, es decir, la masa muscular entre la masa corporal por 100. Y definió sarcopenia como más de una desviación estándar por debajo de la media, igual por valores de referencia de pacientes jóvenes, saludables, y la diferencia es que este no fue con DEXA, sino con bioimpedancia. Dado que no había muchos estudios sobre la sarcopenia, se unieron en Europa para realizar un grupo, por así decirlo, europeo de trabajo sobre la sarcopenia en adultos mayores. Y ellos definieron de diferente manera la sarcopenia. Ellos recomiendan utilizar la presencia de masa muscular baja, pero además incluyen dentro de su diagnóstico la función muscular que sea deficiente, ya sea por fuerza o por rendimiento. Entonces, si ven aquí la tabla, bueno, está el primer criterio que debe tener es la masa muscular baja, y además que tenga menor fuerza muscular o menor rendimiento físico, o bien ambas. Entonces, bueno, ¿qué sabemos de la sarcopenia? La sarcopenia obviamente es una disminución de la masa muscular. Al momento de tener una disminución de la masa muscular, hay una disminución en el esfuerzo, por así decirlo, hay una menor actividad física, y esto es el círculo vicioso porque sabemos que el ejercicio finalmente es el que tiene mejor efecto trófico sobre la masa muscular. Bueno, ¿cómo se puede categorizar y cuáles son los estadios que tenemos de la sarcopenia? Bueno, la sarcopenia es una enfermedad que tiene muchas causas, no solamente la edad.
Y aunque se observa principalmente en personas adultas, también se puede apreciar en jóvenes o en pacientes que tienen algún proceso inflamatorio sistémico en alguna enfermedad autoinmune. Y bueno, en obesos, obviamente. Y algunas de las personas pueden identificarse la causa clara, que es simplemente la edad, y en otros casos puede identificarse diferentes causas. Ok, la sarcopenia es primaria cuando solamente la edad es lo que determina la sarcopenia. Y se puede determinar como secundaria cuando existe alguna otra causa, por así decirlo. Aquí les puedo poner, por ejemplo, la sarcopenia primaria, les digo, no hay ninguna otra causa evidente más que es un adulto mayor. En caso de la sarcopenia secundaria, puede ser sarcopenia secundaria relacionada con la actividad, y bueno, puede ser a consecuencia de que el paciente esté en reposo, en cama, que sea muy sedentario, que no tenga un buen acondicionamiento físico, o que tenga alguna situación de ingravidez por algún accidente o algún traumatismo craneoencefálico o algo. La sarcopenia relacionada con algunas otras enfermedades, bueno, puede ser relacionado a alguna patología de base, como alguna patología cardíaca, pulmonar, hepática, renal, cerebral, enfermedades inflamatorias o bien neoplásicas o bien enfermedades endocrinas. Y bueno, la sarcopenia relacionada a nutrición, es a consecuencia de una ingesta inadecuada de proteína, sobre todo de proteína, o bien en algún tipo de malabsorción, algunos trastornos digestivos o el uso de medicamentos anorexigénicos. El mismo grupo que les comenté, clasificó la sarcopenia como presarcopenia cuando solamente había deficiencia de masa muscular, y también en sarcopenia cuando tenía deficiencia de masa muscular y ya sea fuerza muscular disminuida o bien disminución en el rendimiento físico, o bien sarcopenia grave cuando cumplía los 3 criterios. Bueno, aquí llegamos al punto importante, que es como las limitaciones que pudiera tener la identificación de la sarcopenia, ¿no? Aquí si pueden ver, bueno, está para fines de investigación y está para fines de práctica clínica. La masa muscular, bueno, en fines de investigación, que finalmente es lo más caro y complicado, se puede hacer por medio de TAC, se puede hacer por resonancia magnética, se puede hacer por DEXA, por bioimpedancia eléctrica, y bueno, la práctica clínica lo que más se utiliza finalmente pudiera ser la bioimpedancia, el DEXA y la antropometría. Sabemos que la antropometría en paciente adulto mayor está limitada. ¿Por qué? Porque hay ciertas alteraciones a nivel de piel que pudieran tenernos esa limitación. La fuerza muscular, bueno, es la fuerza de la presión manual, y bueno, finalmente es como más fácil poderla realizar. Y bueno, el rendimiento físico, hay diferentes pruebas que nos dan parámetros ya estandarizados para poder evaluar qué tanto rendimiento físico tiene nuestro paciente. Bueno, ahora entrando al tema ya en general, la obesidad sarcopénica. Si se fijan, en esta gráfica podemos ver que puede ser que tenga el mismo índice de masa corporal, pero su fuerza y obviamente la cantidad de masa muscular que tiene no es mucho menor. Entonces, ¿a qué nos referimos con obesidad sarcopénica? Bueno, es la combinación del exceso de peso corporal a expensas de masa grasa y una reducida fuerza y masa muscular. ¿Ok? En situaciones tales como las neoplasias, las artritis reumatoides, la edad de la avanzada, se pierde la masa corporal magra al tiempo que puede conservarse e incluso aumentarse el peso. Bueno, este estudio, aquí es una tabla en la cual vienen las definiciones de obesidad sarcopénica. Si se fijan, el primer autor que les comentaba también realizó en adultos de Nuevo México el estudio en sarcopenia pura como tal, y después se hizo el match con sarcopenia en paciente obeso, y bueno, ponen los puntos de corte para sarcopenia con obesidad, y finalmente aquí podemos tener una idea clara de cómo se pudiera clasificar o cómo pudiéramos saber si el paciente tiene sarcopenia y obesidad al mismo tiempo. Ok, y aquí la parte interesante sería preguntarnos
¿cuál es la conexión biológica entre la sarcopenia y la obesidad? O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor pudiésemos pensar que simplemente estamos viendo los resultados de décadas de poca actividad y un balance nitrogenado positivo, que eso es lo que todos pudiéramos pensar, que la sarcopenia y la obesidad simplemente es, ¿por qué? Porque el paciente es un adulto mayor, es un paciente que no se mueve tanto y al momento de no moverse tanto, tiene un balance energético positivo. Pero bueno, aquí lo interesante es ver que no es nada más así. Hay muchas sospechas en las cuales pudiéramos pensar que la sarcopenia y la obesidad se refuerzan en diferentes niveles. ¿Cuáles niveles? Pues bueno, de manera biológica y de manera de comportamiento. Ok, hay grandes estudios que nos dicen que, bueno, obviamente el punto máximo del almacén de grasa es en el adulto mayor, de entre los 60 y 75 años, y en cuanto a la pérdida de masa magra empieza a partir de los 30 años, pero de manera muy repentina, o sea, de manera muy significativa es a partir de los 60 años. La grasa visceral y la grasa intramuscular tienden a aumentar, mientras que la grasa subcutánea de diferentes regiones del cuerpo tienden a disminuir. La inflamación de la grasa del músculo es asociada a una menor fuerza muscular y una menor capacidad de rendimiento. Bueno, el aumento de peso corporal, así como de masa magra, probablemente son debidos a la progresiva disminución de energía total y a la menor tasa metabólica y en el paciente que es adulto mayor. Sabemos que el envejecimiento también está relacionado, por así decirlo, con una disminución en diferentes conexiones neuronales, hay diferentes alteraciones hormonales, hay inactividad física, cambios en los mecanismos hormonales, hay un estadio proinflamatorio per se, hay desnutrición, pérdida de unidades motoras del sistema nervioso central y finalmente tiene una expresión genética alterada. Aquí podemos ver la comparación en adultos de diferentes IMC jóvenes y adultos mayores. Y como podemos ver, hay una disminución significativa de la masa magra y un aumento de la masa grasa. Ok, bueno, ¿qué viene acerca de la actividad física? Bueno, sabemos que la vida sedentaria es el factor de riesgo el más importante que tiene para la disminución del efecto trófico sobre el músculo. Y bueno, la atrofia muscular conduce a una reducción de la tasa metabólica en reposo y obviamente durante la actividad física. Entonces, per se, el solo hecho de que el paciente no tenga una adecuada actividad física lo pone en riesgo para que su balance energético quede positivo y esto lo haga aumentar de peso. Bueno, en cuanto al estadio inflamatorio, que finalmente ya nos hicieron mucho favor de explicarnos, sabemos que es evidente que el tejido adiposo, bueno, es un tejido que es metabólicamente activo, eso ya se conoce desde hace mucho tiempo, y que secreta hormonas y proteínas, ¿no? El aumento de la masa magra promueve la producción del factor de necrosis tumoral alfa y de las interleucinas 6, que finalmente ya nos explicaron que son proinflamatorias. Y aquí el punto interesante es saber que estas citocinas proinflamatorias tienen un efecto catabólico sobre el músculo. O sea, el hecho de que el paciente esté inflamado hace que el paciente automáticamente tenga como un catabolismo a nivel muscular. Entonces, ahí viene el círculo vicioso en el cual el paciente tiene pérdida de peso, tiene aumento de grasa, el aumento de grasa tiene un estadio proinflamatorio y el estadio proinflamatorio finalmente nos compromete a la pérdida de masa muscular. Entonces, es el círculo vicioso en el cual estamos involucrados. Bueno, en cuanto a la resistencia a la insulina, se presume que la inflamación del músculo reduce la resistencia a la insulina en los individuos, reduce la resistencia a la insulina en los individuos obesos, puesto que la insulina finalmente tiene una señal potencialmente anabólica. La resistencia a la insulina puede promover un catabolismo muscular, además de tener en cuenta que al momento de disminuir el músculo también disminuye el tejido diana para la actuación de la insulina. En cuanto a las hormonas de crecimiento y la testosterona, que son dos factores también muy importantes para la obesidad sarcopénica, bueno, el aumento de la adiposidad a menudo se asocia con niveles circulantes de ácidos grasos libres que inhiben la producción de hormona de crecimiento. Al momento de disminuir la producción de hormona de crecimiento tiene impacto sobre la producción muscular. Y hay una disminución también del factor de crecimiento similar a la insulina 1, que es el GLP-1, lo cual también nos compromete la formación de tejido
muscular. Y bueno, los estudios demuestran que en personas obesas también tienen un menor nivel de testosterona. Entonces sabemos que pues, los niveles bajos de estas hormonas, que son anabolizantes, impactan de manera significativa a la producción de masa muscular. Ok, otra parte importante también que tenemos que considerar es que si estamos hablando de obesidad sarcopénica en adulto mayor, tenemos tenemos que tomar en cuenta que estos pacientes finalmente también pudieran tener algún problema de dentición que le compromete un adecuado aporte proteico. Recuerden que se vuelven muy selectivos y su principal aporte de energía se basa a expensas de carbohidratos. Entonces, estos pacientes son pacientes que no tienen una adecuada ingesta proteica. También tenemos la influencia de ciertos medicamentos anorexigénicos, los cuales también pudieran comprometer un adecuado aporte tanto de calorías totales como de proteínas. Y bueno, finalmente se pudiera considerar como uno de los mecanismos importantes para la disminución de la masa magra. Sabemos también que el obeso se vuelve selectivo para ciertos tipos de alimentos y que finalmente no porque un paciente esté obeso quiere decir que es un paciente bien nutrido y que tenga una adecuada ingesta proteica. Entonces, aquí como resumen podemos ver como la cadena que tenemos sobre el tejido adiposo y la pérdida de masa muscular. Acuérdense que parte muy importante de todo esto son los factores proinflamatorios que tenemos involucrados en esta respuesta. Y bueno, como conclusiones que podemos tener acerca de esto, bueno, sabemos que la obesidad sarcopénica tiene un alto impacto en la calidad de vida y no nada más en la calidad de vida, sino que también aumenta la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. Es indispensable que siempre haya una actividad física para poder, en cierta manera, contrarrestar estos efectos. Y bueno, tenemos que tener un adecuado aporte energético y proteico en este tipo de pacientes. Al momento de tratar este tipo de pacientes no debemos de realizar una restricción calórica importante a tal grado que podamos comprometer el aporte de hidratos de carbono, que a su vez no nos permitan la utilización adecuada de las proteínas. Y simplemente tenemos que tratar de lograr tener un balance lo más neutro posible, pero acuérdense, lo más importante es la actividad física junto con la dieta. Y bueno, muchas gracias por su atención.